Paneles solares con baterías de litio. ¿Por qué son las mejores actualmente para los sistemas de energía solar? ¿Cuánta energía almacenan? ¿Cuánta energía se podría aprovechar? ¿Y cuántos años podrían durar estas baterías? Quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Debemos de tener muy presente qué tipo de necesidad necesitamos cubrir, cuántos vatios tenemos que abastecer, cuántos vatios debería almacenar la batería o cuántos vatios deberíamos disponer en la batería. Para esas respuestas debemos de conocer cuánto es el consumo de la casa. En videos anteriores les he ayudado a ustedes a hacer cuadros de cargas o a analizar a partir del recibo de energía ¿cuánta energía necesitarías diariamente para tu casa? Ya que los sistemas de energía solar nosotros los calculamos dependiendo del consumo diario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por lo menos si nosotros tenemos una casa que consume unos 4000 vatios hora día, ese sería el consumo diario que deberíamos tener nosotros presentes en nuestro banco de baterías, porque la energía nosotros la sacaríamos directamente de ese banco de baterías, pero las baterías normalmente no las podemos aprovechar al 100%. Si has seguido alguno de los videos anteriores, te has dado cuenta de que las baterías en gel son baterías que tienen un total, pero de ese total no se recomienda utilizar el 100%. Por ejemplo, si tenemos una batería en gel y esa batería en gel es de 12 voltios a 100 amperios, utilizando la ley de Watt podríamos determinar cuánto sería la capacidad total de almacenamiento de esa batería. Entonces, por ejemplo, 1200 vatios hora sería la capacidad al 100%. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar en profundidad el tema de las baterías, nos comenzamos a dar cuenta de que el mismo fabricante recomienda esta batería, utilízala al 80, al 60, al 50 y nos muestra una gráfica en donde básicamente nos podría decir la siguiente información: esta batería al 100% te podría durar 400 ciclos. Entonces 400 ciclos al 100%. Wow, 400 ciclos utilizando un ciclo diario sería un poco más de un año, o sea, sería como 1.1 años. Porque si ustedes toman, por ejemplo, los 400 ciclos y los dividen entre 365, eso les va a dar lo siguiente. Sacamos la poderosísima, la famosa calculadora chancera y vamos a analizarlo de la siguiente forma: 400 dividido entre 65 me da 1.09. 1.09. Entonces imagínate hacer una inversión cada año, muy duro hacer una inversión cada año. Entonces el fabricante llega y te dice: no la uses al 100%, utilízala al 50%. Entonces, si utilizamos esta batería que da 1200 al 50%, pues realmente no vamos a poder aprovechar los 1200, sino que aprovecharíamos tan solo 600 vatios hora. 600 vatios hora. Pero resulta que el proveedor me dice: no, es que vea, como usted la va a poner a camellar al 50%, le va a durar, cortémosle ahí, al 50%, le va a durar 1400 ciclos. Y 1400 dividido entre 365, 365 días que tiene el año. Entonces, 1400 dividido entre 365 me da 3.8 años. Que básicamente son casi como 4 años. Ok, muy bien. Ahí podemos determinar cuánto es la capacidad de almacenamiento de esa batería. Si nosotros
necesitamos en nuestra casa abastecer 4000 vatios día, que 4000 vatios día, para los que no han participado de los otros videos ni del curso de energía solar que yo doy en vivo, que tienes tu beca del 80%, y matricúlate ya aquí en la descripción, porque si quieres empezar a conocer de energía solar, hay que empezar desde cero y hay que tener una guía para poder construir el conocimiento. Ahí está ahí está la etapa publicitaria que les metí ahí en el curso. Muchas gracias por escuchar. Entonces, si nosotros tenemos una necesidad de 4000 y nos dicen que esa batería la utilicemos al 50%, entonces ¿qué pasa? Pues que esos 4000 los vamos a dividir entre 600 y necesitaríamos en teoría 6.6 baterías, o sea, 7 baterías. Si me entienden, si me siguen, o sea, 4000 dividido, 4000 vatios hora dividido entre lo que almacena la batería del 50%, eso me va a dar 6.6, o sea, 7 baterías. Pero pues lógicamente esto es un sondeo, porque un promedio, porque es que primero tenemos que tener en cuenta la tensión del sistema, si está a 48 voltios, 24, 12 voltios, eso nos va a determinar también el número de baterías. Mientras que en una batería de litio, digamos que de las mismas características, podría ser, aunque la verdad personalmente yo vendo son baterías de litio de 100 amperios a 48 voltios, son de muchísima más capacidad, ¿no? Estaríamos hablando de 4 veces más la capacidad de esta batería de litio, de gel. Esto es gel, ¿no? Entonces una batería de litio que tenemos aquí, de las que vende el profe Chris, de 100 amperios, 48 voltios, pues utilizando ley de Watt, me va a dar 100 por 48, me da 4800. Pero llegan con las poderosísimas baterías de litio y nos salen con la siguiente película. Llegan y me dicen, vea, bueno, apuntemos por aquí que necesitamos 6, 7, ¿no? 7 baterías de 100 amperios, 12 voltios, ¿ok? Pero llegan los que venden litio y me dicen, no, es que el litio es otra película porque lo puedes aprovechar hasta el 80%. Uy, ¿cómo así? Entonces, si esta batería tiene una capacidad de 4800, entonces yo le saco el 80% por 0.8 y eso me va a dar la capacidad total de almacenamiento de esa batería. Uy, entonces 4800 por 0.8 me da que le puedo aprovechar 3840, mira, 3840 vatios, aprovechamiento al 80%. Y si necesitamos 4000 vatios hora día, con 2 baterías de estas podríamos trabajar. Estaríamos súper, hiper, mega dimensionados, ¿no? Porque es que, pues si cada batería da 3840, tendríamos disponible 7600. Tendríamos disponible 7600 para gastar, pero en capacidad total, pues serían los 4800 por cada batería. Tendríamos una capacidad total de 9600. Esa es la gran diferencia. Si nosotros hacemos el mismo ejemplo, pero con baterías de las mismas características, vamos a cambiar un poco de ejercicio y vamos a traer una batería de litio, pero vamos a traerla de 12 voltios para que ustedes vean la diferencia. 12 voltios sería una capacidad total de almacenamiento igual de 1200, sí, una capacidad de almacenamiento igual, pero ahí la película es que serían los 1200 por 0.8, miren que serían 960, ¿no? Porque 1200 por el 80% de aprovechamiento me daría 960. Y ya, por ejemplo, si hacemos el mismo ejercicio, la misma película de coger los 4000 y dividirlo entre la capacidad aprovechable, eso se llama capacidad aprovechable, porque es que una cosa es vos tener
100 amperios a 12 voltios, pero ¿cuánto puedo aprovechar de eso? Entonces 4000 dividido entre 960 me dan 4 baterías. 4 baterías. Versus las 7 que necesitamos acá. Y estas baterías que están aquí nos van a durar 6000 ciclos. ¿Cómo? 6000 ciclos descargándolas al 80%, porque es que el litio tiene una capacidad de recuperación más alta. ¿Cómo así? 6000. Entonces 6000 dividido entre 365, porque 365 pues son los días del año. Entonces 6000 dividido entre 365 me va a dar 16 años. 16 años. O sea que las baterías de litio comparadas con las de gel nos van a durar 4 veces más. Porque además de eso vamos a comprar menos, porque podemos aprovecharlas con un porcentaje mucho más alto, al 80%, mientras que la de gel le dicen a uno desde el principio, no, aproveche solamente hasta el 50% para que le duren los 4 años. Las baterías de gel pues son para darle como garrote. Las baterías de litio tienen una protección electrónica, son más eficientes y duran más, 16 años. Entonces, a ver, yo les había dicho a ustedes, vida útil, capacidad de almacenamiento y el cálculo, ahí está el cálculo, ley de Watt, para saber la capacidad, sacarle el 80% de esa capacidad que calcularon y tomar el consumo que tenga su casa. Y si te has perdido, o sea, eres nuevo aquí en el canal y no sabes que nosotros damos los cursos con la beca al 80% en vivo, online conmigo, más un mes de plataforma de estudio, donde la plataforma está todo organizado. Además de eso, pues te voy a enseñar un truco muy rápido, muy fácil. Si el recibo de energía tuyo, pues tienes que mirar el recibo, ¿no? Te cobran mensual en kilovatios. Entonces, por ejemplo, si te llega de 120 kilovatios mensuales, si te llegan y te dicen, pues borremos aquí un poquito, pues. Entonces, de pronto para los nuevos que apenas ven el primer videito conmigo, y espero que los nuevos que están aprendiendo mucho se suscriban, ¿no? Los que hacen parte ya de la familia ya saben cómo es que trabajamos aquí. Entonces, si en nuestro recibo nos llegó 120 kilovatios hora mes, pues lo primero que hay que pasar estos kilovatios es a vatios. Y un kilovatio es igual a 1000 vatios. Entonces sería en realidad 120 vatios hora mes. 120.000. Y 120.000, como es el mensual, lo dividimos entre 30. Y ahí nos daría 4000 vatios hora día. Y así podríamos calcular el consumo diario. Recuerden que este es un cálculo muy rápido, muy sencillo, con buenas bases. Porque en los videos que están aquí en el canal te enseño factor de seguridad, porque hay que estar por encima de lo que necesitamos. Y en la descripción de este video te voy a dejar 2 videos para que aprendas a calcular tu planta de energía solar desde cero. Recuerda que este video fue enfocado en baterías de litio que podemos aprovechar el 80%. Muchas gracias por haber participado de este poderoso video, espero muchísimo su apoyo. Me gustaría saber desde qué lugar del mundo se están comunicando, están viendo este video. Y ojalá sigamos apoyando muchísimo este canal para poder seguir generando más contenido. Y todavía seguir con el proyecto del 80% de descuento en nuestros cursos en vivo, videoconferencias privadas y mes de plataforma. Muchas gracias por haber llegado a esta etapa y nos vemos en un próximo video. Y les tengo una gran sorpresa para el próximo video. Vamos a volver a tratar el tema de aires acondicionados con cosas nuevas. Nos vemos.